Buenas noches a todos. Hoy iniciamos nuestra clase con retroalimentación. Estos son los contenidos que vamos a desarrollar: medidas de tendencia central y medidas de dispersión, la aplicación de los mismos a los datos agrupados y no agrupados. Con la clase de hoy se pretende reforzar el aprendizaje con el repaso que vamos a realizar esta noche. Pasamos a las medidas de tendencia central. Esta medida nos permite describir el valor central de un conjunto de datos y se clasifica en moda, mediana y la media aritmética o el promedio. Vamos a ver la explicación de cada uno de sus clasificaciones más adelante. Y ahora vamos a ver la aplicación de las medidas de tendencia central en datos no agrupados. Primeramente tenemos la moda, que se simboliza con la MU. La moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Y se puede aplicar tanto a variable cuantitativa como cualitativa. Para calcular basta con observar la columna de frecuencias absoluta. Entonces, en la frecuencia absoluta verificamos el valor que más veces se repite. Ese sería la moda. Pasamos entonces a la aplicación de mediana en datos no agrupados. La mediana es el valor de la serie de datos que se sitúa justamente en el centro de la muestra o de la población. Sería un 50% de los valores inferiores y otro 50% de los valores superiores. Esta medida no se puede aplicar a variable cualitativa. Para calcular, se busca en la columna de frecuencia absoluta acumulada el primer valor que supere la mitad de los datos y esta sería la fórmula n dividido 2 en el caso de par y n más 1 dividido 2 en el caso de impar. Si no se encuentra exactamente el valor resultante de la n sobre 2 o de la n más 1 sobre 2, entonces el primer valor que supere a ese valor sería la posición de la mediana. Pasamos a la media aritmética o también llamado promedio. Esta es la medida más conocida en la medida de tendencia central. Y este no se puede aplicar a variables cualitativas. Y este sería la fórmula: la sumatoria de la x por fi dividido la n. X sería la variable y la fi sería la frecuencia absoluta. Entonces, nuestra variable por la frecuencia absoluta dividido la n sería nuestro número de datos. Vamos a ver lo que es medida de dispersión. La medida de dispersión se utiliza para conocer la distancia de los valores de la variable a un cierto valor central y nos permite identificar la concentración de los datos en un cierto sector del recorrido de la variable. La diferencia entre medida de tendencia central y medida de dispersión es que la medida de tendencia central pretende resumir en un solo valor a un conjunto de datos. En cambio, la medida de dispersión mide el grado de dispersión de los valores de la variable.
Y la medida de dispersión se clasifica en varianza, que es la desviación cuadrada de la media. Este valor nunca se puede expresar en forma negativa. El resultado siempre va a ser un valor positivo. Luego tenemos la desviación estándar. La desviación estándar sería la raíz cuadrada de la varianza. Siguiente tenemos el rango. El rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Continuamos entonces con coeficiente de variación. En estadística se utiliza el coeficiente de variación cuando se desea hacer referencia a la relación entre el tamaño de la media y la variabilidad de la variable, para saber si los datos son homogéneos o heterogéneos. Vamos a ver acá abajo las fórmulas que vamos a aplicar en las medidas de dispersión. Primeramente tenemos la media, que se simboliza con la X. Este en realidad corresponde a la medida de tendencia central, pero necesitamos calcular la media para poder calcular la varianza. Entonces, la fórmula de la media sería sumatoria de la X, que es la variable, por la frecuencia absoluta, dividido n, que es el número de datos. Abajo tenemos varianza. Si vamos a aplicar a una muestra, utilizamos este que se simboliza con S al cuadrado, sumatoria de X, menos la media al cuadrado, dividido n, que es el número de datos, menos 1. Y si vamos a aplicar a una población, utilizamos este que se simboliza con sigma, la sumatoria de X, menos la media al cuadrado, dividido n. Hay una pequeña diferencia cuando vamos a utilizar para la muestra n-1 y para la población n. Y pasamos a la desviación estándar. La desviación estándar sería la raíz cuadrada de la varianza. Si es para la muestra, utilizamos el símbolo con S, y si es para la población, utilizamos el símbolo con sigma. Abajo tenemos rango. Para calcular el rango, esta sería la fórmula: R es igual a valor máximo menos valor mínimo. Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Luego tenemos coeficiente de variación, que se calcula utilizando la S o la sigma, dependiendo si trabajamos con población o muestra. De acuerdo a eso, aplicamos uno de ellos, dividido la media por 100.